¿Estado en línea o viene Debemos de presencialmente? tenerlo ya, por supuesto, vía telemática. Nos acompaña el analista económico Francisco Brione, consultor económico, a quien le damos el saludo cordial desde nuestros estudios. Y Verónica Landeta arranca esta entrevista. ¿Cómo está, Francisco? Un buen día, gracias. Bueno, el mundo entero reacciona ante el anuncio hecho en tema de aranceles comerciales desde los Estados Unidos para todo el mundo. Lo que nos toca a Ecuador, ya yo ya lo destacaba, es asumir un 10% de aranceles recíprocos, porque nosotros imponemos 12% a todos los productos que vienen de los Estados Unidos, sin tener un tratado de libre comercio. ¿En qué panorama nos ubica esto? Gracias, un buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todos también. Mira, realmente es un panorama complejo para el mundo, no solamente para Ecuador. En términos generales, lo que está haciendo los Estados Unidos es ponerle un sobreprecio, una sobretasa arancelaria a todas las aranceles del mundo, sobre todo a los países con los que tiene relaciones comerciales. Con quienes no tienen relaciones comerciales, básicamente esto no tendrá mayor efecto, pero con quienes sí tienen relaciones comerciales, como nosotros, como los ecuatorianos, nos va a encarecer nuestros productos cuando entran a los Estados Unidos. Recordemos que se trata de una sobretasa arancelaria de 10 puntos porcentuales que se va a añadir al arancel actual. Es decir, si un producto para entrar a los Estados Unidos tiene un arancel del 0%, empezará a pagar 10% desde el 5 de abril. Si tiene un arancel del 5, 15. Si tiene un arancel del 10, 20. Y si tiene un arancel de 20, 30%. Entonces, ya se podrán imaginar ustedes que esto tendrá sus consecuencias en el mundo entero. Ya, ¿y en el Ecuador? Circunscribámonos acá en el Ecuador porque ya ayer hubo algunos pronunciamientos por parte de sectores. FedExport, que obviamente abarca todos estos sectores que exportan y colocan productos en Estados Unidos, no lo dio como un impacto grande como han tenido el resto de países por fuera de la región, porque los países de la región recibieron el 10%, es decir, me refiero a Perú, Colombia, incluso Salvador, Brasil, recibieron también el 10%. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos iría aún a la espera también de que obviamente pues se defina la mecánica de cómo pagar este 10% que se nos ha impuesto? Bueno, la mecánica de pagarla es en la importación, tal cual un proceso aduanero cuando un producto va a los A Estados los Estados Unidos Unidos. y llega ya, tiene que pagar los aranceles y los impuestos para poder entrar, ¿verdad? Este, en el Ecuador está por verse cuál va a ser el impacto final, porque como se decía hace un momento, es importante tener en cuenta que la medida es global. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque no solamente es que a Ecuador se le ha aumentado el arancel, y si por ejemplo un banano ecuatoriano, un camarón ecuatoriano, una prenda de vestir ecuatoriana que se estaba llevando a los Estados Unidos, empieza a pagar 10% en aranceles más, hay algunos otros países que son competidores de Ecuador que pagarán una sobretasa aún mayor, del 15, 20, 30 y hasta 40%. Ujú. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, comparativamente de cara exclusivamente al mercado americano, hay que tomar con pinzas el análisis para ver si es que efectivamente terminará afectando. Eso desde el punto de vista del precio, pero luego, de precio para la exportación ecuatoriana, pero luego hay algo que también que hay que analizar y que es lo que no está todavía muy claro, que es cuál va a ser la reacción del mercado americano, ya de los compradores y consumidores finales ante estas subidas de precio, ¿verdad? Entonces, cuando sepamos eso de allí, cuando se sienta eso de allí, es que se va a ver realmente el impacto, porque todos sabemos que ante una subida de precios, el impacto en la demanda es que se reduce, ¿verdad? Entonces, Claro. quizás, digamos, en términos competitivos y comparativos con los otros países, no pudieran haber mayores efectos, digamos, relativamente hablando, pero
hay que esperar a ver cuál va a ser la reacción en el mercado americano de sus consumidores. Analistas internacionales ya lo advierten. Dice que Trump, con esta medida, definitivamente lo que hará es subir su economía y bajar hasta septiembre. Y ver definitivamente cómo van las aguas ahí, porque el plan de Trump no solamente era el anuncio de los aranceles, sino también lo otro, ¿no? Que regresen tantas cuantas empresas maquilan o tienen ya instaladas toda su industria en países que definitivamente lograron escoger por muchas condiciones más baratas para poder producir, y que lo que quiere Trump es que regresen. De ahí ya hemos visto también el tema del sector automotriz. Ellos sí han dicho abiertamente que es una afectación totalmente jodida, directa, y que pues eso también generará sus repercusiones. Pero conociendo, y ya para ir a ese análisis un poquito ya fuera del arancel, conociendo a los Estados Unidos, no creo que esta medida no haya sido calculada. ¿Usted qué dice? Bueno, lo que más bien lo que muestran las definiciones o los documentos técnicos que han sido publicados ya en algunas instituciones de los Estados Unidos, sobre todo por el Departamento de Comercio Exterior, te dan cuenta que la forma en la cual se calculó supuestamente esta tasa arancelaria adicional no es más que basada en el déficit comercial que tiene cada país con el mundo y su porcentaje en relación a las importaciones. Entonces no es que aquí hay ninguna ciencia espacial para definir las tarifas. De hecho, ha sido cuestionada esta metodología ya en las horas que ya publicada, ya ha sido cuestionada en el mundo, porque simplemente lo que está promoviendo o está buscando el gobierno del presidente Trump es eliminar el déficit comercial. Algo interesante que se dice también es que sí, muy probablemente, como se ha visto actuar al gobierno de los Estados Unidos y al presidente Trump en este nuevo periodo, es que lanza una roca bien fuerte y luego va deshaciéndolo, o luego va graduándolo, ¿verdad? Pero hay algo interesante que decir. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que Ecuador lo incluyen específicamente acusado por subsidiar alguna de sus industrias, y sobre todo en la industria camaronera. Eso ya no viene pasando en el Ecuador desde hace un par de años. Así es. Y además también hace un par de días el Comité de Comercio Exterior le eliminó o le redujo a cero el arancel al camarón americano, un poco viendo que se venía esto y tratando de hacer cosas que en teoría vayan a poder disuadir esa medida que se venía. Sin embargo, Ecuador terminó dentro del saco, y básicamente termina dentro del saco de estas medidas por el déficit comercial que en los últimos años se ha registrado en los Estados Unidos con el Ecuador. Entonces, lo que busca prácticamente, si se quiere decir en términos sencillos, el presidente Trump es llevar ese déficit a cero. Pero eso tiene un costo, y eso tiene un costo para los americanos, sobre todo, ¿no? De menos productos para su disposición, de productos mucho más caros, entre algunas otras cosas, que ahí es cuando, digo yo, estará el mayor impacto para nosotros, los que vendemos esos productos. No necesariamente ahorita, cuando el precio tú dices a todos nos subió 10%, da igual. Ese no es el análisis. El análisis es qué va a pasar con la demanda en los Estados Unidos cuando esto se empiece a ser trasladado por los importadores americanos, empieza a ser trasladado a los precios en los supermercados. Claro, y hay que ir midiendo, ¿no?, todo el tiempo, porque este tema de aranceles, economía, el trade commerce de ambos lados, hay que irlo midiendo, no es así nada más, hay que ir sopesando qué es lo que se nos viene más adelante. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Claro, saludándolo, Francisco, cordialmente. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Conversamos a esta hora con Francisco Briones. Y justamente, ¿no?, en medio de todas estas agresivas políticas arancelarias que se anunciaban el día de ayer, y siguiendo en la misma línea, la pregunta que salta es: ¿será capaz de mantener la administración Trump estas políticas comerciales, ¿no?, bajo el peso de la presión económica, de mercado, política, e incluso la interna que usted mencionaba en estos momentos, ¿no?, porque los consumidores estadounidenses van a ver la carga
en el precio de los productos que consumen a diario. ¿Será factible poder mantener en el largo tiempo estas medidas? Mira, el mismo presidente Trump en su discurso lo que ha dicho es lo siguiente, dice, nosotros les estamos prácticamente aplicando la misma vara con la que nos han medido, se las estamos aplicando a ustedes. Si ustedes quieren que nosotros les eliminemos estas sobretasas arancelarias, bueno, elimínenos todos los aranceles y restricciones para arancelarias, que son todos estos requerimientos de calidad y algunas otras cosas más, trámites básicamente, que le imponen a los productos americanos. Y si ustedes hacen eso y nos tratan a ustedes con esa benevolencia, por decirlo de algún modo, luego nosotros también vamos a actuar de forma similar y vamos a eliminar o reducir esta sobretasa, ¿no? Eso es lo que él ha mencionado, ¿no? Pero cuando uno va y mira, insisto, las cifras, tú dices, oye, pero es que tú no has calculado esto con base en la tasa que te estamos cobrando necesariamente, sino que lo has cobrado simplemente con un porcentaje del déficit comercial que tenemos. Entonces, ahí es cuando un poco se pone en tela de duda esa declaración. Sin embargo, si volvemos y miramos la forma en la cual ha actuado él con algunos otros momentos, algunos otros algunos otros países previamente, él sí ha sido de que tira 50 y luego te lo deja en 20, tira 40 y te lo deja en 15. ¿Ya? Entonces sí, hay mucha expectativa de que en los próximos meses, en algunos casos, esto se vaya reduciendo y en algunos otros se elimine. Luego algo también que es interesante es que bajo todo el análisis que hace la Casa Blanca de este asunto, ellos dicen no va a influir esto en los precios internos, esto no va a ocasionar que suban los precios en la economía estadounidense, pero eso quizás sea así con algunos pares de productos que quizás no tengan esa reacción tan sensible a las variaciones en el precio, pero hoy luego hay muchos otros productos en el mercado que sí reaccionan a estas variaciones en los impuestos y cuyo precio se pudiera disparar. Entonces, en la medida que eso se vea en las próximas semanas, que comience a impactarse el precio y por lo tanto el poder adquisitivo de las personas, seguramente aparecerán muchas voces en los Estados Unidos que empezarán a presionar para que esta medida tome otro rumbo. Claro, hay que ir esperando. Primero la aplicación, que va a ser gradual, ¿no? Del sábado al miércoles, del sábado 5 al miércoles 9 más o menos va a ser la aplicación y hay que ir midiendo esos impactos. Y la pregunta que salta es, ¿esto podría desatar una crisis de confianza en el dólar como moneda fuerte? Bueno, está por verse. Ya se han visto algunos efectos en los mercados en esta mañana, evidentemente algunos mercados cayendo. Yo creo que habrán países que se alinearán y se juntarán para resistir esta medida y responder con similares condiciones probablemente, y habrán países que más bien se van quizás actúen más de forma independiente, me refiero solos, aislados, y más bien actuar y responder en la forma en que Estados Unidos actúe. Entonces, eso dependerá mucho en el mundo y creo que vamos a ver también las frutas en el tema geopolítico para ver qué termina pasando, y digo todo esto aquí porque eso es lo que tiene el poder de finalmente influenciar en el dólar. Finalmente Estados Unidos es una de las economías más grandes y que mueven la mayor parte del comercio exterior. Creo yo que sí es probable que haya alguna afectación al dólar, pero bueno, está por verse de qué magnitud y si es permanente o más bien algo más bien temporal. Claro, chequeábamos cómo reaccionaban los mercados bursátiles en Asia, obviamente tomando como referencia la diferencia horaria que tenemos, también en Europa Central, ¿no? Y se veía aquello, ¿no? La turbulencia en la jornada de hoy jueves. Ahora, justamente nuestros exportadores han venido trabajando y tenían cifrada su mirada en abril, este mes que ya está corriendo, ¿no? Porque precisamente se impulsa con empresarios estadounidenses aquello de afianzar el Tratado de Libre Comercio. Empresarios estadounidenses, exportadores ecuatorianos.
¿En qué medida puede impactar positiva o negativamente que avance esto? Esta iniciativa, que obviamente también desde la visión del actual presidente de la República, Daniel Noboa, es importantísima, ¿no? Para poderle dar impulso a las ventas de nuestros productos al mercado estadounidense, para a su vez poder generar más fuentes de empleo acá en el país, que es lo que requerimos. Es que ahí es cuando te digo que es contradictorio el discurso y el mensaje que da el presidente Trump, porque tú vas y ves qué pasó en la región con Perú, Colombia, Chile, que tienen un TLC prácticamente desgrabado, sus productos y los productos americanos para entrar, pero también reciben el 10%. Ves China, perdón, Canadá y México que no están dentro de esta política porque ya les subió el arancel al 25% hace un par de meses. Entonces tú dices, todos estos países tienen tratados comerciales con los Estados Unidos y tienen prácticamente el arancel en cero, ¿verdad? Entonces, esto no se trata, ya uno comienza a ver allí, entonces, esto no se trata de tener o no tener aranceles 0%, sino que se trata de que, no, de que Estados Unidos compre más de lo que, perdón, venda más de lo que compra. Entonces, ¿cuál debe ser la decisión o la medida que lleve al Estados Unidos a quitar esta medida a países como nosotros? Es venderle menos. Entonces, y eso es totalmente contrasentido, contra todo principio económico y contra lo que todos los países, independientemente de los gobiernos, queremos. Todos los países queremos vender más al mundo, ¿verdad? Entonces pareciera que para el Departamento Comercial de Estados Unidos la respuesta es, oye, lleguemos a un nivel equilibrado de exportaciones e importaciones, que tú no me puedas vender más de lo que yo te compro, básicamente, o si quieres venderme más, cómprame más. ¿Ya? Entonces, la economía no funciona así, no se trata de eso, y eso es lo que quizás un poco preocupa sobre esta medida, que al parecer no es tanto como se dice sobre aranceles y barreras al comercio, sino más bien de una suma y resta en el balance comercial que tienen los países. Bueno, estaremos a la espera entonces de conocer los detalles, como dicen los abogados, la letra chica de esto, ¿no? El momento en que se comience a aplicar en el caso específico para Ecuador, para nuestros países vecinos, ¿no? A ver cómo es que se aplica esta temática que a esta hora, Francisco, copa los espacios más importantes en los medios de comunicación, en las salas de redacción y en las mesas de análisis como la nuestra. Gracias por atendernos, ¿ah? Gracias a ustedes, un muy buen día. Buen día. Francisco Briones, consultor económico, dando su reacción, ¿no?, en torno a este tema que, vuelvo y repito, impacta la economía mundial. Los aranceles impuestos a 49 países, más todas las naciones que integran el bloque de la Unión Europea, dado a conocer el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, Verónica.